Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como ocurre cada semana, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta noche hablaremos sobre Estados Unidos y particularmente sobre los comicios presidenciales que tendrán lugar en ese país. Menos de 20 días son los que restan para la elección en la que se definirá quién será el próximo presidente de Estados Unidos. El aspirante que triunfe en la votación, esa votación, que será efectuada el martes 5 de noviembre, estará a la cabeza de la Unión Americana por los próximos 4 años, es decir, entre 2025 y 2029. En contienda se encuentra Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidente de la administración Biden. Su rival más directo es el aspirante republicano, el multimillonario y expresidente Donald Trump. Ambos fueron confirmados como candidatos en las convenciones realizadas por cada uno de sus partidos. La Convención Nacional Republicana, el evento en el que se oficializó la carrera presidencial de Donald Trump, se llevó a cabo en Milwaukee en julio de este año. La cita, que supuso la coronación del magnate de cara a la contienda de noviembre, tuvo lugar a tan solo horas del fallido atentado en el que Trump casi pierde la vida. Ese incidente, registrado durante un mitin que se realizó en la ciudad de Butler, en Pensilvania, disparó la popularidad de Trump y le hizo lucir como un hombre ungido por el destino para volver a ocupar la presidencia estadounidense. En el caso de Kamala Harris, la lideresa obtuvo su nominación in extremis luego de que el presidente Joe Biden optó por abandonar su campaña por la reelección. Biden, quien enterró a sus rivales demócratas durante el proceso de primarias adelantado por ese partido, tuvo que hacerse a un lado semanas después del debate televisado en el que enfrentó al expresidente Trump. Aunque el cara a cara fue organizado con la intención de que Biden hiciera morder el polvo a Donald Trump, el resultado final del encuentro fue totalmente opuesto. Una serie de lapsus mentales le pasaron factura al actual ocupante de la oficina oval. Al final de la jornada, Biden deslució por completo y la equivocación fue aprovechada por Donald Trump, quien supo mostrarse como el hombre fuerte que debe dirigir a Estados Unidos. Semanas después de aquel error de cálculo y en medio de fuertes presiones por parte de sus copartidarios, Joe Biden decidió renunciar a su candidatura y designó a Kamala Harris como su sucesora. La ex senadora pronto se puso en marcha y rápidamente construyó una red de contactos que requería para garantizarse los apoyos necesarios. Así las cosas, cuando llegó la Convención Nacional Demócrata, realizada en Chicago en agosto de este año, la vicepresidente tenía el respaldo de varios pesos pesados del Partido Demócrata, entre ellos el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, la ex primera dama, Michelle Obama. Aunque los de Kamala Harris y Donald Trump
son los nombres que más suenan y resuenan en los medios de comunicación, en la presidencial estadounidense también participarán otros actores políticos. El primero de ellos es Cornel West, un académico que ha fungido como profesor en las universidades de Yale, Princeton y Harvard. West, quien representa al Partido del Pueblo, es un afroamericano de corte progresista quien llegó a criticar muy duramente al expresidente Obama. En la lista de candidatos también figura Jill Stein, una médico que ya ha competido por la titularidad de la Casa Blanca. De hecho, Stein, quien es la abanderada del Partido Verde, se postuló para la presidencia de Estados Unidos en 2012 y 2016. Por su parte, el Partido Libertario nominó a Chase Oliver, un joven político de apenas 39 años de edad. El dirigente, quien se describe a sí mismo como armado y gay, ha rechazado la incursión de Israel en Gaza, así como la política de Estados Unidos hacia Irak. Otros aspirantes son Claudia de la Cruz, quien compite por el Partido para el Socialismo y la Liberación, Peter Sonsky, candidato por el Partido para los Trabajadores, o más bien Partido de los Trabajadores, y Randall Terry, quien representa al Partido Constitucional. Todos esos nombres que hemos mencionado, que acabamos de enumerar, son los que aparecerán junto a Donald Trump y Kamala Harris en el tarjetón electoral que deberá ser rellenado por cada votante durante el día de los comicios. Aunque el sufragio en Estados Unidos es un acto muy similar, muy parecido al que se daría en cualquier otra democracia del planeta, la verdad es que el sistema electoral de la Unión Americana dista bastante del que rige en la mayor parte de las democracias latinoamericanas o inclusive en algunas democracias europeas. En casi todos los países de América Latina y el Caribe, el voto es universal, directo y secreto. Ello quiere decir que todos los ciudadanos que cuenten con la edad legal tienen derecho a votar. También quiere decir que cada ciudadano puede sufragar por el candidato o la candidata de su preferencia de manera anónima. En las naciones con voto universal, directo y secreto, se maneja además el principio de acuerdo con el cual la voluntad de cada elector equivale a solo un voto. Por ese motivo, al cierre de la jornada, al cierre de cada jornada comicial, durante el proceso de escrutinio, se computan y totalizan los votos obtenidos por cada aspirante, resultando ganador aquel nominado que logre acumular la mayor cantidad de papeletas a su favor. En el caso de Estados Unidos, la realidad es, sin embargo, diferente, pues allí, en la Unión Americana, impera una elección de segundo grado. Lo anterior implica que el ciudadano estadounidense, a pesar de seleccionar a uno y tan solo uno de los candidatos que aparece en la boleta, termina votando por ese aspirante o por esa aspirante de manera indirecta.
Esto ocurre así porque en Estados Unidos no existe un órgano rector que coordine la elección a nivel nacional. Por ende, son los colegios electorales estadales los encargados de organizar y ejecutar los comicios en cada una de las 50 entidades que junto al Distrito de Columbia conforman la geografía estadounidense. Así las cosas, una vez que ha culminado la jornada comicial, cada colegio electoral en cada estado del país realiza su propio conteo. Cuando esos totales están claros, cada colegio electoral en cada estado de la Unión Americana le asigna la victoria al aspirante que haya obtenido la mayor cantidad de papeletas favorables. Sin embargo, tal nominado no suma esa cantidad de boletas a su favor, sino que se convierte en poseedor o poseedora del total de delegados electorales que le corresponden a cada estado en función de su número de representantes dentro del Congreso de Estados Unidos. En tal sentido, y para ponerles un ejemplo, si el candidato A gana en Florida, en el estado de Florida, se hace con los 29 delegados que le corresponden a esa entidad. Por su parte, si el candidato B se impone en New Hampshire, conquista los 4 delegados electorales que le corresponden a esa región. De esta manera, los nominados a la Casa Blanca van reuniendo delegados estado por estado hasta que logran acumular como mínimo 270 delegados electorales. Quien alcanza esa cifra pasa a ser por lo general el presidente electo de Estados Unidos. Cuando se conoce el nombre del presidente electo, su compañero de fórmula se convierte de manera inmediata en el vicepresidente del país, pues en la Unión Americana el total de delegados reunidos por un candidato presidencial se transfiere de forma directa a su candidato vicepresidencial. Es justamente esa práctica la que impide que en Estados Unidos el Ejecutivo esté encabezado por un presidente de un partido y un vicepresidente de una tolda contraria. Bienvenido a English Spot, tu academia de inglés en Doral, Miami. Nos enorgullece ofrecerte una experiencia de aprendizaje única, donde la innovación y la excelencia se combinan para impulsar tu desarrollo personal y abrirte las puertas hacia un mundo de posibilidades. En English Spot te ofrecemos actividades dinámicas, profesores nativos, material didáctico, flexibilidad de horarios. Te ofrecemos espacios modernos donde te sentirás inspirado y cómodo mientras exploras el idioma. Y eso no es todo. En English Spot tenemos una variedad de clases para adaptarnos a tus metas. Clases privadas, semiprivadas o grupales, clases corporativas, clases sabatinas, club de conversación y clases de ciudadanía. No esperes más y únete a nuestra familia. Acércate a English Spot. Acá te esperaremos con los brazos abiertos. Seguimos con más de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como lo prometimos en el segmento anterior, le dedicaremos este bloque a Kamala Harris, la actual vicepresidente de Estados Unidos y la aspirante por el Partido Demócrata a la Casa Blanca. ¿Quién es Kamala Devi Harris? Tras nacer en Oakland, California, el 20 de octubre de 1964,
Kamala Harris se convirtió en la mayor de 2 hermanas que vinieron al mundo dentro del seno de un matrimonio de inmigrantes. Tras la separación de sus padres, una mujer india y un hombre jamaiquino, Kamala y su hermana Maya quedaron al cuidado de su progenitora. Fue ella quien, pese a provenir de la India, optó por criar a sus 2 hijas como si se tratasen de 2 mujeres afroestadounidenses. Gracias a esa formación, la actual vicepresidente de Estados Unidos se identificó desde muy temprano como un miembro más de la minoría afroamericana. De hecho, al momento de ir a la universidad, Kamala Harris optó por estudiar en la Universidad Howard, una casa de estudios a la que se reconoce por ser una academia con un muy alto porcentaje de estudiantes de color. Mientras cursaba estudios superiores, Kamala Harris empezó a interesarse por los asuntos raciales y también por el activismo político. Más tarde, luego de pasar por la Universidad Howard y por la Universidad de California, Harris obtuvo un título, logró licenciarse como especialista en leyes. Tras ingresar a la administración pública de su estado natal, les estamos hablando del estado de California, al suroeste de los Estados Unidos, la dirigente experimentó un ascenso vertiginoso. En 2003 se convirtió en la fiscal de distrito de San Francisco y 7 años después pasó a ser la fiscal general de toda California. En 2016, Kamala Harris saltó hasta el Congreso de los Estados Unidos cuando ganó una curul como senadora. Desde ese puesto, la demócrata empezó a ganar renombre, sobre todo por su dura oposición, por su férrea oposición a varias de las políticas del para entonces presidente Donald Trump. En la víspera de los comicios de 2020, Kamala Harris se postuló como aspirante a la presidencia estadounidense. De hecho, durante 2019 y 2020, participó en el proceso de primarias desarrollado por el Partido Demócrata. Al final, Harris no triunfó, pero su desempeño, así como sus orígenes étnicos y raciales, la ubicaron en la mira de Joe Biden. Finalmente, el presidente, en aquel momento candidato, y el propio Partido Demócrata la aceptaron como fórmula vicepresidencial, o más bien como la fórmula vicepresidencial que competiría junto a Biden en las elecciones de 2020. Hacia enero de 2021, en el mismo acto en el que Joe Biden tomó posesión, Kamala Harris se juramentó como vicepresidente de la Unión Americana. Con ello, la lideresa marcó un hito y se convirtió en la primera mujer que copilota la Casa Blanca en toda la historia democrática de Estados Unidos. Desde su posición como vicepresidente, Harris experimentó algunos de sus peores reveses como dirigente político. El primero de ellos, y probablemente el más importante, tuvo que ver con su desempeño al momento de gestionar la crisis migratoria en los límites entre México y Estados Unidos. La tarea superó la capacidad de Harris, quien no pudo
dar al traste con una solución que permitiera contener la masiva llegada de indocumentados a través de la frontera sur. Su mala actuación, en ese sentido, sumada a su usual dificultad para trabajar en sociedad con el presidente Joe Biden, le distanciaron del primer mandatario y le condenaron a una especie de ostracismo que culminó cuando el propio jefe de Estado la designó como su relevo. Desde ese instante y hasta la presente fecha, Kamala Harris logró reflotar la candidatura presidencial demócrata. De hecho, 3 días después de ser ungida por Joe Biden como su delfín, Harris igualó la intención de voto de Donald Trump, el ex gobernante que busca volver a la Casa Blanca de la mano del Partido Republicano. En la actualidad, la dirigente exhibe una ventaja que, dependiendo de la fuente consultada, va desde los 2 hasta los 4 puntos porcentuales por encima de Trump. Tal fenómeno ha obedecido, entre otras razones, al tema de la edad. Y es que, por tener casi 60 años, Kamala Harris es 18 años más joven que el magnate neoyorquino. Ello hace pensar que como posible titular del despacho oval, la lideresa podría ser más activa y vigorosa en el desempeño de sus funciones. Por otro lado, el hecho de ser una mujer de color que surgió de un matrimonio de inmigrantes ha permitido que Kamala Harris se cuele con cierta facilidad entre las votantes, pero también entre los electores afroamericanos y los latinos. La espontaneidad con la que se dirige a sus seguidores, pero también su estilo, a ratos formal y a ratos casual, le ha permitido conquistar el corazón de los nuevos votantes, es decir, de los jóvenes que no se sienten o que no están, que no se encuentran plenamente identificados con los políticos de tradición. La mayor ventaja de Kamala Harris de cara a los comicios de noviembre de este año radica en su firme posición a favor del aborto. Convencida de que cada mujer tiene el derecho de disponer de su vida, pero también de la vida que crece dentro de su útero, Harris le ha plantado cara a la sentencia que revirtió el fallo del caso Roe vs. Wade. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos, un tribunal controlado por magistrados conservadores, anuló un dictamen que databa de 1973. Esa decisión, que protegía y garantizaba la interrupción del embarazo en todo el territorio de los Estados Unidos, quedó, como ya dijimos, completamente derogada. A partir de ese momento, Kamala Harris hizo suya la bandera del aborto. Aunque no se crea, ese tópico es de suma importancia para la sociedad estadounidense. Es tal su relevancia que el tema se coló e incluso resultó decisivo en las elecciones legislativas de medio término celebradas en noviembre de 2022. Para esos comicios, ocurridos, repetimos, en noviembre de 2022, se esperaba una avalancha de votos a favor de los republicanos.
Sin embargo, una buena cantidad de ciudadanos, sobre todo electores jóvenes, se decantaron por la contraparte demócrata. Desde esa acera, con Kamala Harris como vocera principal, prometieron hacer lo necesario para priorizar desde el Congreso los derechos reproductivos y el libre acceso al aborto. Esa misma promesa adquirió una mayor dimensión y, por supuesto, mucha más fuerza desde que Harris pasó a encabezar la iniciativa demócrata para retener la presidencia de Estados Unidos. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es ¿Qué pasa? De norte a sur. Estamos entrando en la recta final de nuestro programa y en virtud de ello dedicaremos este segmento a hablar sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald J. Trump, Donald J. Trump, el magnate estadounidense que logró construir todo un imperio inmobiliario, nació en el Jamaica Hospital Medical Center, un centro asistencial que se ubica en la ciudad de Nueva York. El nacimiento de Donald Trump, ocurrió el 14 de junio de 1946. En 2016, con 70 años de edad, el multimillonario se consagró como el 45º presidente de los Estados Unidos luego de imponerse en los comicios de aquel año a Hillary Clinton, para entonces candidata demócrata a la Casa Blanca. La victoria de Trump en su primera experiencia como nominado presidencial sorprendió a propios y a extraños. Para 2016, Trump era simplemente un empresario, un hombre que decidió salir de su burbuja para adentrarse en el fango de la política. Sin embargo, sus formas poco ortodoxas, su verbo irreverente y encendido, así como sus convicciones ultranacionalistas en materia migratoria, comercial y arancelaria, le permitieron conquistar de a poco el gusto de un partido republicano que se había enquistado en una política tradicional que resultaba poco atractiva hasta para sus propios integrantes. Durante sus 4 años de gestión al frente del despacho Oval, Donald Trump intentó cumplir con varias de sus promesas de campaña. Echando mano de las acciones ejecutivas, quiso evitar, por ejemplo, la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de países musulmanes. Trump, así como su Departamento de Seguridad Nacional, también protagonizaron una de las peores crisis al sur del país cuando implementaron medidas de mano dura para contener la inmigración ilegal. Aún hoy, aún en 2024, sus rivales, sobre todo los de corte más progresista, recuerdan la decisión presidencial que llevó a las autoridades fronterizas a separar a familias enteras. La patrulla fronteriza desmembró a varios grupos familiares
cuando desde Washington se giró la orden de separar a los indocumentados en padres, madres e hijos. Los hombres fueron enviados a determinados recintos, mientras que las mujeres fueron destinadas a lugares de acogida diferentes. Tal accionar dejó a cientos de menores en un estado de indefensión muy similar al que puede vivir cualquier pequeño que se encuentra en estado de orfandad. El gobierno de Donald Trump también estuvo marcado por la gestión que se hizo desde la Casa Blanca durante la pandemia por COVID-19. Al igual que otros mandatarios de tinte conservador, Trump asumió una postura antivacunas que le hizo chocar en muchos casos con Anthony Fauci, el médico inmunólogo que dirigió el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, antes, durante y después de la administración Trump, favorecía medidas como la inmunización por inoculación de virus atenuados, pero también las cuarentenas que en diversas oportunidades entre 2020 y 2021 confinaron a buena parte de la población estadounidense. El doctor, les hablamos de Anthony Fauci, y el jefe de Estado, nos referimos a Donald Trump, tampoco escondieron sus diferencias cuando hubo que ponerse de acuerdo para implementar el uso obligatorio de tapabocas durante la crisis sanitaria generada por el SARS-CoV-2. En materia comercial, Donald Trump dirigió una presidencia que apeló a los impuestos para obligar a las empresas a producir desde Estados Unidos, pero también para llevar hacia adelante una guerra no armada, pero sí arancelaria contra China. En su carácter de primer mandatario y en un intento por disminuir las importaciones procedentes del gigante asiático, Trump impuso una y otra vez impuestos especiales a los productos chinos. Desde Pekín, el gobierno de Xi Jinping reaccionó con acciones similares que sumieron a las dos potencias, a Estados Unidos y a China, en un toma y dame que ocasionó turbulencias en la economía global. En materia de política exterior, Trump también protagonizó desencuentros con sus pares occidentales, sobre todo con sus colegas de la Unión Europea y de la OTAN. A los primeros les abandonó cuando decidió retirar a Estados Unidos sobre el Acuerdo sobre Cambio Climático de París. De igual modo, les dio la espalda cuando denunció el tratado nuclear con Irán, un texto que fue gestado de manera muy meticulosa entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania, la Unión Europea y la nación persa. Por otro lado, Donald Trump hizo tambalear a la OTAN cuando amenazó con dejar de hacerle aportes a la organización si el resto de los países integrantes no incrementaban sus presupuestos y por tanto sus gastos en materia de defensa. A Donald Trump, también hay que achacarle el retiro definitivo de las tropas estadounidenses de Siria, la orden que culminó con la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y la falsa promesa de emprender acciones militares
con la intención de restaurar la democracia venezolana. Aunque en público el magnate se mostraba proclive a una medida de ese tipo, en privado Trump estaba más que convencido de que no deseaba emprender ningún tipo de aventura militar en suelo venezolano. Por consiguiente, su afirmación de 2018, en la que aseguró que todas las opciones estaban sobre la mesa en el caso de Venezuela, no fue otra cosa más que un pote de humo con el que logró ganar tiempo mientras su administración implementaba, eso sí, un esquema sancionatorio que buscó asfixiar al régimen venezolano por la vía financiera. Hacia finales de 2020 y comienzos de 2021, el ocaso de la presidencia de Donald Trump estuvo marcado por el negacionismo electoral. Luego de perder los comicios presidenciales frente a Joe Biden, el multimillonario se enfrascó en la idea de que nunca sufrió tal derrota. En vez de reconocer ese hecho, el hecho de que no ganó las presidenciales de 2020, Trump apeló a la falacia. En tal sentido, afirmó de manera repetida haber sido víctima de un fraude electoral. Con el paso de los días, sus aseveraciones en ese sentido se hicieron cada vez más intensas y agresivas. Hacia enero de 2021, justo el día en el que el Senado debía certificar el triunfo de Joe Biden, el magnate instó a sus seguidores a asaltar el Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos. Aquella embestida, que le valió a Donald Trump su segundo juicio político. Sí, Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha atravesado por 2 mociones de censura, es recordada aún hoy, cuando el expresidente, a sus 78 años de edad, pretende regresar a la Casa Blanca. Para conquistar tal objetivo, es decir, para volver a la presidencia de Estados Unidos, Trump no ha mostrado nada diferente. Al contrario, su estrategia ha sido la de repetir las promesas y los bulos que tanto le agradan a sus votantes duros. En ese sentido, se ha comprometido a liderar una ola de deportaciones masivas con la que pretende sanear a Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Desde la perspectiva del exgobernante, esos individuos, los inmigrantes indocumentados, son delincuentes, son criminales que llegaron a la Unión Americana enviados por los gobiernos de sus países de origen. En otro tanto, Donald Trump ha dicho que de volver al despacho oval tomará venganza contra los funcionarios públicos que, según sus propias palabras, ayudaron al presidente Joe Biden a robarle la elección de 2020. La amenaza pudiese extenderse incluso a los jueces y fiscales que llegaron a acusarle o a juzgarle en el Distrito de Columbia, pero también en Florida, Georgia o Nueva York. En ese último estado, el republicano fue hallado culpable de maquillar sus registros contables con la finalidad de ocultar el pago que hizo a través de uno de sus ex abogados a la ex actriz porno Stormy Daniels.
El soborno, registrado durante la campaña presidencial de 2016, evitó que Daniels aireara una relación extramarital entre ella y Donald J. Trump. A pesar de la decisión tomada por la justicia neoyorquina, vamos a repetirlo, un tribunal de Nueva York halló a Trump culpable de maquillar sus registros contables. A pesar de esa decisión, el multimillonario podrá completar su tercer intento para ser presidente de Estados Unidos. Lo anterior obedece al hecho de que dentro de la Constitución estadounidense no existe ningún artículo que prohíba la candidatura de una persona aun cuando ésta ha sido imputada en una corte o juzgada por un tribunal. Con ese comentario cerraremos la presente emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este punto les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.